noches con todos, ¿cómo están? Tengan ustedes bienvenidos al séptimo curso virtual de Radiología Pediátrica a cargo del Colegio Médico del Perú, del Comité de Educación Médica Continua. Como siempre, estamos dando cursos para todos los colegas de primer y segundo nivel. En esta oportunidad estamos con el doctor Ilgo Amaro Tinoco. Él es jefe de departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y además es profesor de pre y posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Ricardo Palma. Le agradecemos al doctor Amaro por la presentación del día de hoy, por apoyarnos a siempre seguir capacitando a todos nuestros colegas médicos jóvenes del primer y segundo nivel. En este caso tenemos hoy día el tema de radiología pediátrica en el sistema respiratorio. Yo les dejo al doctor Amaro y nuevamente muchas gracias y espero que satisfaga el curso del día de hoy. Adelante, doctor Amaro. Muchas gracias. Gracias, muy agradecido la invitación, con mucho gusto. Un poquito resfriado, por eso la voz un poco gruesa. Gracias, doctor. Ok, no hay Vamos a problema, doctor. empezar. Ahí le agradecemos el esfuerzo. Bueno, vamos a empezar. En esta época, especialmente como el que estamos viviendo en la ciudad de Lima, ¿no? Es frecuente las afecciones respiratorias, pero vamos a ver desde el punto de vista de la edad de los bebés y de los niños, cuál es la causa fundamental, una estadística para entender la etiología de estos procesos. En el recién nacido, el paso de la defensa materna hace raro la infección viral, es decir, el hecho de la lactancia materna bien llevada puede proteger a las infecciones virales en estos bebés. En ellos ocurre más bien una infección que se produce al momento del parto, ¿no? Una infección por microorganismos del canal del parto. De dos, a, de 2 meses a 2 años es más frecuente la infección viral. Se habla de un 14-62%, ¿no? De todo el proceso respiratorio, la frecuencia de esta edad. El virus respiratorio sincitial es el más frecuente. Y en niños mayores de 5 años es más frecuente la infección bacteriana. Se habla de un porcentaje de 37-44%. El germen identificado es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, sabiendo esto, vamos a localizar nuestro estudio en las patologías del aparato respiratorio desde el recién nacido hasta niños de aproximadamente 5 años. Bueno, hemos visto todos los días en los ambientes de pediatría, neumología pediátrica, emergencias, a niños que vienen con estas características, ¿no? Con una afección que se llama bronquiolitis aguda, viral generalmente. Frecuente en menores de 1 año y responsable del 18% de todas las hospitalizaciones. ¿No? En 1993, Maconieci estableció unos criterios clínicos para definir bronquiolitis. Que tengan un primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, que tenga disnea expiratoria y que sea detectado el virus respiratorio sincitial, ¿no? Que es el virus que se detecta en este proceso de bronquiolitis aguda viral. Es una inflamación aguda, hay edema y necrosis de las células epiteliales de los bronquios más pequeños e hipersecreción de moco. Inicialmente el diagnóstico es clínico. Entonces, cuando se le hace una radiografía a estos pacientes con estos criterios clínicos, lo más probable es que tengamos una radiografía normal, de tórax normal, como estamos viendo acá, ¿no? Esta es una radiografía de tórax, ¿no? De niños como en este caso menores de 1 año, ¿no? En el que no hay ninguna lesión pulmonar, ¿no? Y también hay una buena representación de la silueta cardíaca y de las estructuras óseas. En la bronquiolitis, ¿no? La radiografía está indicado cuando la afección es grave, o sea, a pesar del tratamiento, a pesar de todos los cuidados que se tiene con estos niños,
el pequeño se complica o avanza en su proceso, entonces ahí está indicado pues una radiografía de tórax inicialmente, ¿no? En la radiografía de tórax, cuando es leve, ya dijimos al comienzo, puede ser normal la radiografía, o cuando está un poco moderado o avanzado hay signos de atrapamiento aéreo, atelectasias laminares, segmentarias lobares, puede haber consolidación radiológica, pero no implica necesariamente sobreinfección bacteriana. Bueno, cuando hablamos de alguna semiología radiológica, cuando decimos atrapamiento aéreo, vamos a ver en las radiografías, por ejemplo, en esta área, en la base del pulmón derecho, unas áreas radiolúcidas, radiolúcidas, es decir, más negrito de lo habitual, ¿no? Es signo de atrapamiento aéreo. También vamos a ver atelectasias laminares. Atelectasias son pequeñas radiopacidad laminares, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Que puede ser subsegmentarias, segmentarias también. Y a veces puede haber, pues, consolidaciones, como en este caso, ¿no? Unas radiopacidades con compromiso parenquimal, ¿no? Consolidativo. Otros ejemplos de bronquiolitis, la radiografía de tórax, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es típica de una imagen de atrapamiento aéreo, ¿no? Miren, si ustedes miramos detenidamente, es importante, como seguramente, estimados jóvenes, en, las, en la universidad, en los cursos que han llevado en su momento, se les ha explicado, ¿no? Por esto, por ejemplo, es un pulmón prácticamente sin mayor alteración, pero estamos viendo que este pulmón está más radiolúcido, más negrito que este pulmón. Entonces es signo de atrapamiento de aire. ¿Entiendes? Acá hay aire que está, entre comillas, atrapado, para que valga la explicación. Acá también es otra radiografía de tórax de estos pequeños, ¿no? Acá un poco menos representativo que en esta base izquierda, acá en esta base derecha hay un área, ¿no? En el base del pulmón derecho, un área radiolúcida negrita. Son signos de atrapamiento aéreo que indica, pues, bronquiolitis, además de los signos que les acabamos de decir, ¿no? En la tomografía, la bronquiolitis puede mostrar hipodensidades. Recuerden, jóvenes, que en tomografía se dice hiperdensidad, hiperdenso, hipodenso, ¿no? Esto sería hiperdenso, esto sería hipodenso. Entonces, en la tomografía, en las bronquiolitis, se va a ver hipodensidades, áreas así, negritas, entre comillas, ¿no? Hipodensas, ¿no? Debido al atrapamiento de aire. Estamos hablando de la bronquiolitis en la tomografía. También va a haber engrosamiento peribronquial. Por ejemplo, estos son bronquios, ¿no? Está engrosado en sus paredes. Puede haber infiltrados intersticiales, o sea, lesiones intersticiales. Acá, ¿no? El compromiso intersticial se ve, pues, como decíamos en la radiología semiológica, ¿no? La presencia de puntos, rayas y hiperdensidades, ¿no? También nódulos peribronquiales pequeños, ¿no? Bronquiales, pequeños nódulos, ¿no? Y una imagen de árbol en brote, patrón radiológico característico de dilatación bronquial, árbol en brote, miren. Una imagen de árbol en brote. Todos estos signos, ¿no? Nos dicen en la tomografía la presencia de bronquiolitis, ¿no? Lógicamente, todo esto hay que hacer la correlación clínica. Es importantísimo hacer la correlación clínica. No, no podemos, mirando imágenes, solamente asegurar al 100% a decir esto u otro. Tenemos que hacer la correlación clínica. El médico radiólogo nunca deja de ser clínico también. Bronquiolitis viral, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo un niño de 2 años con hiperinsuflación leve y simétrica con marcas hiperbronquiales periliares. Miren, ¿no? Imágenes radiolúcidas, ¿no? También hay lesiones intersticiales y prominencia de los ilios también por presencia de conglomerado ganglionaria en esas zonas, ¿no?
bronquiolitis infecciosa. También las bronquiolitis, ¿no?, que de por sí son virales, puede también aparecer con infecciones ya secundarias. Es una lesión bronquial aguda, inflamación de las paredes bronquiales y exudados intraluminales. Puede haber edema y fibrosis en las paredes bronquiales. En la radiografía y en la tomografía hay nódulos centrolobulares. Por ejemplo, áreas hipodensas, por ejemplo, acá, por ejemplo, hipodensas con un nodulito central, ¿no? Nódulos centrolobulares, ¿no? Hay áreas de árbol en brote, por ejemplo, esta es una imagen de árbol en brote, ¿no? Y engrosamiento de la pared bronquial. Son signos de bronquiolitis infecciosa. Lógicamente, repito, esta es la imagen y hay que hacer la correlación clínica. Hay también otro término que se llama bronquiolitis obliterante, ¿no? Esto es una afección bastante grave y se caracteriza por la inflamación y fibrosis, por cicatrización de los bronquiolos, lo que lleva a la obstrucción del flujo de aire. Puede ser causada por infecciones virales, exposición a algunas toxinas respiratorias, enfermedades autoinmunes, trasplante de pulmón o médula. En la tomografía se ve un patrón de mosaico bilateral, patrón de mosaico, hiperdensidades, ¿no? Patrón de mosaico, que puede ser en este caso bilateral, pero que algunas veces también unilateral cuando empieza, ¿no? Ahí va, incrementa la vascularización, hay engrosamiento peribronquial y puede haber atelectasias. En un momento más vamos a ver cómo es la atelectasia, pero también en este caso de bronquiolitis obliterante puede haber atelectasia, que es el colapso de un segmento pulmonar, de un bronquio distal, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de otro término que se presenta con alguna frecuencia. Decíamos en niños mayores de 5 años, ¿no? Generalmente, porque también puede presentarse esta patología en menores de los 5 años, pero de etiología al inicio viral, ¿no? Y acá después de los 5 años ya de etiología ya, ya infecciosa ya. Que la neumonía es una lesión inflamatoria pulmonar que compromete el espacio alveolar. La neumonía puede ser causada por bacterias, virus o hongos. En algunos casos puede haber derrame pleural. Esta es una radiografía de un pequeño, ¿no? La lesión se produce en los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares tienen aire, pero por la infección, por la lesión que se produce, por la alteración que se produce ahí, ese espacio aéreo se llena de secreción. Entonces, cuando se llena de secreción, se ve así, radio opaco. Y cuando se ve así, imagen radiopaca, difusa, hablamos pues de una neumonía que puede tener diferentes etiologías. Por ejemplo, acá estamos viendo una radioopacidad con patrón alveolar. Jóvenes, no se olviden de decir eso, ustedes que ya aprendieron en sus estudios premédicos. Radiopacidad con patrón alveolar, eso siempre se debía decir, ¿no? Radiopacidad de patrón alveolar que compromete el lóbulo superior derecho y también parte del lóbulo medio, ¿no? Pero el lóbulo superior derecho. Entonces eso es indicativo de neumonía. Cuando hablamos de neumonía, otro punto bien importante es el broncograma aéreo. Cuando hablamos de neumonía, otro signo importantísimo es el broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un hallazgo radiológico que se observa en la radiografía o en la tomografía. Se refiere a la visualización de los bronquios llenos de aire cuando el tejido pulmonar circundante está consolidado. Es signo típico de neumonía. Por ejemplo, acá estamos viendo una tomografía. Escuchen lo que les voy a decir. Tomografía, corte axial, ventana parenquimal, en el que estamos viendo, ¿no? Amplio compromiso hiperdenso de ambos vasos pulmonares con broncograma aéreo. ¿Qué significa eso, no? Que acá en estas bases pulmonares
los alveolos, los millones de alveolos que hay acá, ¿no? En vez de tener aire, tienen pues agua, ¿no? Secreción, ¿no? Pus, agua, lo que sea la causa de la afección, ¿no? Pero no se compromete el árbol bronquial. Entonces a eso se llama broncograma aéreo, que es típico de las neumonías también. La neumonía bacteriana, dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá en una radiografía de tórax, en este pequeño, ¿no? Estamos viendo esta radiopacidad, ¿no? En el lóbulo superior izquierdo, con patrón alveolar, eso así tienen que describir, ¿no? Patrón alveolar de bordes difusos. A veces no se ve el broncograma aéreo nítidamente como en la tomografía que les acabo de mostrar, aunque sí insinuo acá, ¿no? Es mejor su visualización en las tomografías, no tanto en las radiografías, ¿no? Entonces acá estamos viendo esta tomografía corte axial, ventana parenquimal, con esta lesión, ¿no? Hiperdensa, alveolar, en este pulmón izquierdo y que tiene, miren, este broncograma aéreo. No son el mismo paciente, por eso la localización difiere algo, pero estamos viendo, miren, este broncograma aéreo. Entonces eso nos confirma de alguna manera de que se trata de una neumonía. Otras neumonías bacterianas, acá en este caso bilateral, radiopacidad, ¿no? En tomografía, perdón, en radiografía de tórax, radiopacidad difusa, en el lóbulo superior derecho que tiene patrón alveolar. Acá también radiopacidad, ¿no? En el pulmón, casi en todo el pulmón izquierdo que tiene patrón alveolar. Sin embargo, tengo que decirles que la medicina no es pues matemáticas, ¿no? 2 por 2 es 4 y se acabó. Es un poquito más flexible. Podemos ver también áreas alveolares, pero alveolares e intersticiales también. ¿Qué significa eso? Que puede haber lesiones que comprometen los alveolos, ¿no? Y el intersticio pulmonar que la rodea, como en este caso. Pero lo que prima es la lesión pulmonar. Acá también, miren jóvenes, esta imagen, este sí es el mismo paciente. Entonces estamos viendo una tenue radiopacidad difusa en el espacio retrocardíaco, miren. Entonces vean ustedes la importancia de hacer una radiografía de tórax en lateral. Si nos quedamos en hacer solamente en esta imagen y no hacemos una lateral, tranquilamente podríamos confundirnos o de repente no darle la severidad del caso, ¿no? Pero hacemos la radiografía lateral izquierda, en este caso vemos esta amplia lesión, mire, que está en la base posterior del pulmón izquierdo, ¿no? Es una radiopacidad con patrón alveolar en la base posterior del pulmón izquierdo, que corresponde a la neumonía bacteriana. Otras imágenes de neumonía bacteriana. Miren, jóvenes, esta imagen creo que ya vimos inicialmente, sin embargo lo podemos repetir, es una radiopacidad, no, amplia radiopacidad que tiene patrón alveolar, ¿no? Que compromete prácticamente el lóbulo superior izquierdo y el medio, parte del medio, ¿no? Y nada más, ¿no? El pulmón izquierdo conservado en su transparencia. Y este es un control de este mismo paciente posterior al tratamiento. Miren ustedes, jóvenes, cómo se resuelve este problema con un adecuado tratamiento, en este caso antibiótico, ¿ya? Las neumonías pueden adoptar diversas formas, ¿no? Hay una neumonía que se llama neumonía redonda. En niños, ¿no? El compromiso alveolar en algunos casos puede adquirir una forma redondeada, densa, semejante a una masa, por ejemplo acá, ¿no? Acá y acá. Lo que se le conoce como una neumonía redonda, ¿no? Habitualmente de etiología neumocócica. Entonces estamos viendo acá, ¿no? En esta radiografía frontal y lateral derecha, esta radiopacidad, ¿no? Con aspecto de masa, es masa más de 3 centímetros, se denomina masa, ¿no? De bordes difusos con patrón alveolar, hay que decir siempre eso, patrón alveolar.
que en la radiografía lateral se manifiesta en la base posterior, ¿no? Seguramente con un buen estudio clínico, seguramente laboratorio y tratamiento adecuado, hay remisión en este caso, ¿no? Porque si no se tiene la sapiencia necesaria, se podría confundir como una masa ¿no? Neumoformativa, ¿no? Pero se trata de una neumonía redonda. Hay también las neumonías virales. Hasta ahorita hemos visto las neumonías bacterianas, ¿no? Pero hay también las neumonías virales. El virus más común son el virus de la gripe, de la influenza, el virus sincitial respiratorio y el SARS-CoV-2, ¿no? Causante del COVID-19. En la radiografía se observa opacidades peribronquiales que adoptan un aspecto radiado desde el hilio pulmonar hacia la periferia. Presencia de edema e infiltrados celulares en los espacios peribronquiales que producen hiperinsuflación y atelectasis. Las neumonías virales inicialmente se van a ver con compromiso del espacio intersticial, como vamos a ver luego, y como vamos a ver en esta radiografía tórax en algunos espacios. Las neumonías bacterianas generalmente se producen con lesión en el espacio alveolar, por eso dice patrón alveolar. Las neumonías virales en la mayoría de los casos se produce en el espacio intersticial, como la de COVID-19, pero entonces, en ese caso la lesión es intersticial, se produce en el espacio intersticial, como vamos a ver luego. Neumonía viral, radiografías, ¿no? En este caso, lactante de 8 meses con severa hiperinsuflación pulmonar bilateral, compromiso intersticial pulmonar. Miren, la lesión es intersticial. ¿Cómo se ve en una radiografía el intersticio? El intersticio, por la semiología que hemos estudiado en la universidad, se va a ver pues como líneas, como reticulaciones, como micronodulaciones. Entonces vamos a ver líneas un poquito más gruesas, reticulaciones y algunas micronodulaciones, como en este caso. Ya, es una neumonía viral, ¿no? Acá también es una radiografía frontal y lateral derecha. Miren acá el lirio un poco prominente, puede haber adenopatías y este compromiso del espacio intersticial, o sea, líneas, reticulaciones, puede haber micronodulaciones también. Neumonía viral a la tomografía. Lógicamente, el examen inicial es la radiografía. Sin embargo, el examen pues, de fondo, diremos, es la tomografía. Y ahí debe quedar, salvo que queramos estudiar Mediastin o TC, ¿no? Pero debe quedar en tomografía. No estoy hablando de resonancia, nada de esas cosas que en el respiratorio no entra, ¿no? Salvo que hay alguna duda, pues, ¿no? Muy sospechosa de algún otro proceso, ¿no? Por ejemplo, neoformativo, ¿no? Por ejemplo, en la neumonía viral, en la tomografía, se va a ver como opacidades difusas que pueden ser bilaterales, algunos casos de vidrio esmerilado, puede haber algunas áreas de consolidación que no estamos viendo acá, puede haber un patrón reticular, lo que les decía hace un momento, ¿no? Que es el patrón reticular es un patrón intersticial, es una lesión del espacio intersticial, que se va a ver como líneas finas en los pulmones, ¿me entienden? Entonces, la neumonía viral lo que nos va a mostrar son áreas acá hiperdensas, difusas, ¿no? Que se llaman en vidrio esmerilado. Bueno, ustedes han visto, cuando han visto un vidrio que ha sido pulido, ¿no? Se va a ver pues medio opaco, ¿no? A eso se refiere cuando se habla de vidrio esmerilado. También, ¿no? Es un compromiso intersticial, el vidrio esmerilado, que fue que se presentó con mucha frecuencia en muchos casos, casi en todos,
en el COVID-19, ¿no? Puede haber reticulaciones, ya dijimos, ¿no? Puede haber reticulaciones, ¿no? Patrón reticular, ¿no? Puede ser unilateral, bilateral, ¿no? Cuando está empezando es así, ¿no? Áreas de vidrio esmerilado, subpleurales acá, ¿no? Subpleurales, reticulaciones, ¿no? Lineales y reticulares. Hay también las neumonías atípicas. Hemos hablado de las neumonías bacterianas, hemos hablado de las neumonías virales, pero también hay unas neumonías atípicas en los niños. La neumonía típica en los niños, también conocido como neumonía errante, es una infección pulmonar causada por bacterias como el Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae, también la Legionella. A diferencia de la neumonía típica, sus síntomas suelen ser más leves y de inicio gradual, a menudo con fiebre baja, tos seca y malestar general. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a dar en las radiografías? Nos va a decir que hay lesiones intersticiales, nos va a decir que hay lesiones intersticiales, micronodulares, todo el compromiso del intersticio. Neumonía atípica en niños, en una radiografía. La neumonía típica puede presentar hallazgos variables, como infiltrados, como lesiones irregulares. Acá miren, jóvenes, miren acá, líneas, ¿no? Patrones intersticiales. Cuando hablamos de patrón intersticial, estamos hablando de líneas, no líneas radioopacas, líneas o reticulaciones. ¿Me entienden? Acá hay lesión del espacio intersticial, que se presenta como reticulaciones, líneas, ¿no? Y en ocasiones no puede haber derrame pleural también, dice, ¿no? A diferencia de la neumonía típica, las consolidaciones lumbares son menos comunes y se puede observar adenopatías ciliares. Estamos hablando desde el punto de vista por imágenes. Sin embargo, repito, la clínica es mandatoria, la correlación de la imagen con la clínica. Neumonía típica en niños en tomografía. ¿Cómo vas a ver? En la tomografía de niños con neumonía típica se observan opacidades en vidrio esmerilado, opacidades, se puede decir en tomografía hiperdensidades u opacidades, que es lo mismo. Vamos a decir opacidades, ¿no? En vidrio esmerilado, en vidrio pulido, entre comillas, ¿no? Y micronodulaciones centrolobulares. Acá, por ejemplo, acá puede ser, ¿no? Es una radiolucidez con un nodulito central, ¿no? Engrosamiento de la pared bronquial, ¿no? Por ejemplo, acá el bronquio está engrosado, es un bronquio, ¿no? Puede presentarse también consolidaciones focales y difusas, a menudo de distribución lobular, como en este caso, ¿no? Puede haber también derrame pleural. A eso corresponde la neumonía típica en niños en la tomografía. La clínica, la correlación clínico-imagen da el diagnóstico definitivo. Bueno, vamos a revisar las atelectasias. Las atelectasias. También revisado o estudiado con gran profundidad en los de pregrado, ¿no? Es frecuente las atelectasias en neumología pediátrica, por obstrucción intrabronquial, extrabronquial o disfunción del surfactante, ¿no? En niños hay una mayor susceptibilidad, ¿no? Las localizaciones de la obstrucción, ¿no? ¿Cómo se forman, diremos, estas atelectasias, ¿no? La atelectasia se forma por una obstrucción de un bronquio, puede ser un bronquio tronco, puede ser un bronquio segmentario, subsegmentario o distal. Pero ¿cómo se obstruye? ¿Cómo se produce esta obstrucción? Puede ser extrínseca o sea fuera del lumen de este bronquio. Cuando hay adenopatías, por ejemplo, por tuberculosis, virus, linfoma, malformaciones congénitas, quiste broncogénico, anomalías vasculares y cardíacas que están presionando, que están comprimiendo, que están, diremos, machucando al bronquio,
¿no? Y evitando la aireación al segmento que le corresponde. Entonces ahí se produce una atelectasia. Pero también puede ser intraluminal, o sea, dentro de la luz. La lesión está dentro de la luz del bronquio. Por ejemplo, un tapón de moco, ¿no? Que es la causa más frecuente. Aspiración de cuerpo extraño, neoplasia intraluminal. Entonces, estas son las dos causas por las que se produce la atelectasia. Acá tenemos una radiografía de un pequeño, miren. Acá hay una radiopacidad, ¿no? Con patrón alveolar, seguramente de aparición rápida, que no tiene seguramente clínica de neumonía, pero que en el que se produce esta radiopacidad. Con la correlación clínica asumimos que esto es una atelectasia. Y dice, lo más probable a esta edad, ¿no? Niños, es que se deba a una obstrucción bronquial. Es una obstrucción bronquial, es probable que se deba a un tapón mucoso, por ejemplo, ¿no? Un tapón mucoso. Todo lo que se hace acá es hacer una adecuada ventilación y esto desaparece. También las atelectasias, miren acá, ¿no? Esta amplia radiopacidad, ¿no? Acá también atelectasia, una radiopacidad en la base del pulmón derecho. Entonces, ¿qué pasa en esta primera radiografía, no? Lo más probable es de que el bronquio tronco de este pulmón, ¿no? Seguramente sea obstruido por las dos causas, por cualquiera de las dos causas que les acabo de decir. Puede ser intraluminal y extraluminal, ¿no? Ha obstruido este bronquio tronco, está impidiendo que haya aireación pulmonar, entonces se produce, este pulmón se convierte en radiopaco, así, radiopaco. Cuando son lesiones así amplias, como en este caso, tiene la particularidad de retraer, por ejemplo, en este caso el mediastino, puede ser también la base del pulmón izquierdo. Es decir, la atelectasia jala, retrae. Lógicamente, dependiendo del tamaño, es que le hagan caso los órganos adyacentes. Si es masivo, como en este caso, lógicamente van a ser retraídos con facilidad. Por ejemplo, acá la silueta del corazón, que debiera verse hasta por acá más o menos, está siendo retraído a este lado pulmón izquierdo, ¿no? Por esta atelectasia masiva del pulmón izquierdo. Acá estamos viendo una atelectasia laminar, miren. Seguramente en este caso el bronquio, ¿no? Subsegmentario se ha taponado por un tapón mucoso, ¿no? Entonces estamos viendo la luz del bronquio comprometido, ocupado por un moco, ¿no? Entonces vamos a ver así radiopacidad lineales. Atelectasia del lóbulo inferior derecho, ¿no? En esta radiografía de tórax frontal estamos viendo esta radiopacidad que se presenta en la proyección del lóbulo inferior derecho, ¿no? Lógicamente la clínica es mandatoria y vamos a confirmar que se trata de una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Una adecuada aireación, ¿no? Oxigenación, etc. Y remiten fácilmente. Atelectasias, ¿no? Por ejemplo, acá atelectasia del lóbulo medio, ¿no? El signo de la silueta, atelectasias. Una radiopacidad, en esta radiografía un pequeño, una radiopacidad densa, difusa en el lóbulo medio derecho, ¿no? Por atelectasia. Acá también, ¿no? En esta tomografía corte axial, ventana parenquimal, ¿no? O pulmonar también, estamos viendo, miren, esta hiperdensidad lineal gruesa, ¿no? Segmentaria en el lóbulo medio derecho por atelectasia. También hay otro tipo de atelectasias, en este caso serían compresivos, ¿no? Este pacientito tiene pues derrame pleural bilateral, ¿no? Ambos bases pulmonares en su base posterior se han llenado de agua, ¿no? Entonces están desplazando, están comprimiendo esta base pulmonar, produciendo una atelectasia vivasal, atelectasia de ambas bases pulmonares. En esta tomografía
corte axial, ventana mediastinal, ¿no? Eso es importante que empiecen o recuerden cómo se describe, ¿no? Tomografía, corte axial de tórax, ventana mediastinal. No se ve parénquima, por eso no hablamos de ventana parenquimal o pulmonar, hablamos de mediastino. Entonces acá hablamos de ventana mediastinal. Se ve el mediastino con mayor nitidez. Bueno, seguimos. Las neumonías, complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía, en algunos casos en abundantes casos, diremos, tiene una adecuada remisión. Un adecuado tratamiento puede producir una adecuada remisión. Sin embargo, hay complicaciones que se pueden presentar en algunos niños y hay que conocerlos. No son dos, ¿no? Hasta tres diremos: absceso pulmonar, neumonía necrosante o necrotizante y empiorme, ¿no? Entonces, estas son la neumonía adquirida en la comunidad, pueden presentar absceso pulmonar, neumonía necrotizante o empiorme. Por ejemplo, acá, imágenes. Esta es una tomografía, perdón, esta es una radiografía de tórax, ¿no? Frontal, en el que estamos viendo esta radiopacidad difusa, una radiopacidad difusa con una lesión central acá, ¿no? Que es probable que corresponda a absceso pulmonar. Neumonía necrotizante. Esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Se ve parénquima, no se ve mediastino. Entonces decimos neumonía necrosante o necrotizante. Estamos viendo estas cavitaciones en la base del pulmón derecho que corresponde a una complicación de la neumopatía adquirida en la comunidad. Y el empiema, estas lesiones en algunos casos, el empiema es un derrame pleural en el que el líquido pleural está infectado. A eso se llama empiema. Absceso pulmonar. Algunas descripciones vamos a decir, ¿no? El absceso pulmonar es una lesión supurativa, una lesión de supuración en el parénquima pulmonar, con necrosis central y cavitación, ¿no? Lesión supurativa del parénquima pulmonar, con necrosis central y cavitación. Puede presentar también nivel, puede tener líquido libre, ¿no? Líquido, perdón, en nivel hidroaéreo, ¿no? Generalmente único, mayor de 2 centímetros, y está rodeado por una pared gruesa de tejido inflamatorio acá, miren, que capta medio de contraste en la tomografía de tórax. Ustedes saben que, bueno, un minuto después, puede estar comunicado, ¿no?, con la vía respiratoria. Acá en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste endovenoso. En las tomografías, en algunos casos, generalmente se hace sin contraste, o sea, no se le aplica a estos pacientes para hacer tomografía de los pulmones, el tórax, mejor dicho, no se le aplica contraste, se aplica en algunas circunstancias. El contraste es una sustancia iodada hidrosoluble que se puede aplicar por vía endovenosa. Y este contraste, por ejemplo, en el caso del absceso pulmonar, se va a realzar la periferia, las paredes de la lesión, lo va a realzar, es decir, lo va a hacer más brillante, ¿no? Acá está la lesión de cavitación con nivel hidroaéreo, de bordes gruesos, pero que está realizado con el contraste a la tomografía, ¿no?, del tórax, ¿no?, que es característico del absceso pulmonar. Neumonía necrotizante. La neumonía necrotizante o gangrena pulmonar, a diferencia del absceso pulmonar, se caracteriza por la pérdida de la arquitectura normal del parénquima pulmonar, el cual tiende a gangrenarse con disminución de la captación del contraste en la tomografía. La existencia de una neumonía necrotizante aumenta el riesgo de desarrollar una fístula broncopleural. Entonces, estamos viendo acá, también es una tomografía de tórax con contraste
ventana, me parece que es parenquimal, porque estamos viendo acá el parénquima y el dibujo pulmonar, que ya estamos viendo esta cavitación, ¿no? De bordes irregulares, que a la aplicación del contraste por la vena no se realza, miren, no se realza, no se hace ver brillante alrededor, ¿ya? No tiene nivel hidroaéreo en su interior, no tiene, ¿no? Y además tiene también en la base pulmonar acá esta obturación por líquido, ¿no? Por líquido denso, miren. Entonces es seguramente también un empiema en la base de este pulmón derecho. Neumonía necrotizante. La tomografía con contraste es un método más sensible que la radiografía de tórax, ¿no? Pudiendo visualizarse las cavidades de 2 a 18 días, promedio de 8 días, con la tomografía con contraste, antes de la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax aparece un foco de supuración dominante rodeado por una pared de fibrosis bien formada. No hay necrosis alrededor del pulmón, acá hay algo, ¿no? La existencia de áreas de disminución, ausencia de captación de contraste es indicativo de isquemia o infarto pulmonar. La existencia de áreas de disminución o ausencia de contraste. Hemos visto que el absceso pulmonar, hemos visto que el absceso pulmonar, hemos visto que el absceso pulmonar refuerza, realza la periferia con el contraste. Sin embargo, acá no se realza en la neumonía necrotizante, en esta radiografía de tórax. Lógicamente el contraste no se aplica en una radiografía de tórax, se aplica en la tomografía. Acá, ¿no? Neumonía necrotizante complicada con empiema tórpido en evolución. Esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal con contraste. Este pulmón derecho está normal, el izquierdo tiene esta cavitación, miren, una amplia destrucción pulmonar con necrosis parenquimatosa en el lóbulo superior izquierdo y colapso del lóbulo inferior. Hay también sinergia pleural y fístula broncopleural. Estamos viendo acá aire en el espacio pleural y estamos viendo líquido. A eso se llama presencia de neumotórax y derrame pleural, hidroneumotórax, con cavitación de la base del pulmón derecho, que es prácticamente una complicación. Acá en este caso el derrame pleural es un empiema, es una infección. Y en estos casos puede haber fístula broncopleural, o sea, el bronquio directamente comunicado con la cavidad pleural. Bueno, vamos a pasar a otro punto, que es la tuberculosis pulmonar primaria. Bueno, en niños, aunque a menudo asintomático, puede manifestarse con síntomas como tos, fiebre, pérdida de peso, fatiga y sudoración nocturna. La clínica típica, pues, de la tuberculosis, ¿no? Que ustedes ya conocen, ¿no? El primer signo en la radiografía de tórax es la linfadenopatía iliar es ganglio, más frecuentemente en el lado derecho y también en el cuello, ¿no? Es una tuberculosis pulmonar primaria. Como estamos viendo en esta radiografía de tórax, ¿no? Frontal, estamos viendo este engrosamiento marcado por este nódulo en el ilio derecho, ¿no? Que corresponde a una linfadenopatía iliar, ¿no? Más la clínica. Yo agregaría, sí, algo, yo agregaría que esto hay que hacer, que estos hallazgos hay que correlacionarlos con la clínica, ¿no? Con la epidemiología del paciente, contacto seguramente, ¿no? La linfadenopatía, por ejemplo, acá, ¿no? Tuberculosis primaria, ¿no? En esta radiografía de tórax estamos viendo este hilio bastante prominente, ¿no? Por presencia de ganglios, linfadenopatía
iliar derecha, ¿no? Acá también, miren, este es una radiografía típica, miren, estamos viendo el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el ilio izquierdo, el ilio derecho. Pero en el ilio derecho hay estas imágenes nodulares alargadas, radiopacas, que corresponde a ganglios, linfadenopatía, más el antecedente epidemiológico, entonces estamos hablando de tuberculosis primaria. ¿Cuál es el complejo de Ranke? En un tercio de casos, la tuberculosis primaria deja una cicatriz fibrótica que puede calcificarse en el lóbulo superior derecho, ¿no? Que se llama el complejo de Gaume. Puede haber otros focos de calcificación llamados tuberculomas o granulomas. La combinación de linfáticos ciliares calcificados y complejo de Gaume se llama complejo de Ranke, que es indicativo de que este niñito ha tenido contacto, se infectó con la tuberculosis, pero que su organismo seguramente lo ha resuelto. Tuberculosis pulmonar primaria complejo de Gaume. Lo decíamos hace un momento, ¿no? Primera infección que consiste en la necrosis gaseosa focal en el pulmón afectado y de los ganglios linfáticos regionales, ¿no? De duración espontánea, de curación, mejor dicho, de curación espontánea. Una radiografía posterior anterior revela un pequeño granuloma, ¿no? En vías de calcificación, una lesión de Gaume asociado a adenopatías ciliares. Acá también, ¿no? Miren, en este caso, generalmente es derecho, ¿no? Pero también puede haber izquierdo. Miren este Gaume, ¿no? Con el hilio grande, esta calcificación con el hilio grande. Tuberculosis pulmonar primaria, complejo de Gaume. Miren, esta es una radiografía de tórax en incidencia frontal de un niño de 1 año con tos y contacto de tuberculosis. Les decía hace un momento, el antecedente epidemiológico es importantísimo, ¿no? Muestra una linfadenopatía mediastínica e iliar, mediastínica seguramente e iliar. Asimismo, nódulo paratraqueal arriba, ¿no? El calcificado son característicos de la típica, son de carácter típico de la tuberculosis. Miren, linfadenopatía, ¿no? Mediastínica e iliar. Y acá en esta tomografía se ve pues con más precisión. Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal. Y estamos viendo, miren, estas nodulaciones hipodensas, isodensas, en todo el mediastino, la región paratraqueal, ¿no? Que es, y en este caso, miren, con una vías de calcificación, acá y acá, que son, pues, que son de carácter típico de la tuberculosis. En la tuberculosis puede haber dos tipos de diseminación, la diseminación broncógena y la diseminación hematógena. La broncógena es la que se produce pues, cuando toses directamente, ¿no?, a otro paciente, ¿no? Y si tú estás contagiado, ¿no? Por ejemplo, este caso, niña de 8 meses con tuberculosis y con múltiples nódulos, diferentes tamaños y opacificación parenquimal del lóbulo medio derecho y de los lóbulos inferiores. En esta radiografía de tórax, ¿no?, incidencia frontal, estamos viendo, ¿no?, estas nodulaciones de diferente tamaño. También se ve reticulaciones, estas líneas son reticulaciones. A predominio ilio-basal bilateral, más el antecedente epidemiológico, pues esto es una tuberculosis, ¿no?, una lesión parenquimal de diseminación broncógena. La diseminación broncógena muestra este tipo de compromiso, ¿no? Nodulares, micro y macronodulares, heterogéneas, irregulares, ¿no? Generalmente en ambos pulmones, ¿no? Esa es la diseminación broncógena. O lesiones por diseminación broncógena. En una tomografía, bueno, acá es una niña de 12 años, ¿no? 12 años con tuberculosis y estamos viendo múltiples nódulos centrolobuliares, lobulío y centronódulo.
en el pulmón derecho, en el menor grado en el izquierdo, que corresponde a tuberculosis. También acá hay lesiones de árbol en brote, vamos a buscar, acá es un árbol en brote, acá también parece que hay un árbol en brote, ¿no? Lesiones típicas de la tuberculosis, que se ha producido por diseminación bronco. Hay también otro tipo de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis por diseminación, que se produce por diseminación hematógena. Por ejemplo, acá estamos viendo la tuberculosis miliar, ¿no? Que es producido por la diseminación hematógena. En niños es una forma grave de tuberculosis diseminada, donde la bacteria, Mycobacterium tuberculoso, se propaga por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, formando pequeños nódulos, ¿no? Granulomas en varios órganos. Es más común en niños pequeños y lactantes y puede ser fatal. ¿Qué vamos a ver en una radiografía de tórax? Vamos a ver múltiples radiopacidades nodulares, simétricas, bilaterales, homogéneas. No confluyen, aparecen dispersos en los pulmones. Son micronodulaciones que corresponden al patrón miliar de la tuberculosis, que es por diseminación hematógena. ¿Qué significa eso? Que la diseminación se produce a través de la sangre, ¿no? De repente una tuberculosis puede aparecer luego en los riñones, o tal vez en el cerebro, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de tuberculosis de diseminación hematógena, en este caso el miliar. Perdón. Por ejemplo, acá, este es un niño de 5 años con patrón difuso miliar, ¿no? Por diseminación hematógena de la tuberculosis. Hay linfadenopatía paratraqueal e ileal, por ejemplo, acá, ¿no? Si afinamos muy bien la vista, vamos a ver miles de micronodulaciones, pequeñas bolitas redondeadas, radiopacas, ¿no? Entonces eso se llama diseminación miliar. Es una milia, es una diseminación hematógena de la tuberculosis. Hazme, niños, en este tiempo, ¿no? Donde hay pues, el exceso de frío, la humedad, etc., se presenta con alguna frecuencia, ¿no? El asma, ¿no? Es la enfermedad más frecuente en la infancia. La mayoría se diagnostica antes de los 5 años. No suele afectar a lactantes pequeños, ¿no? Es frecuente encontrar entre los antecedentes la bronquiolitis e infecciones víricas del tracto respiratorio inferior en los 2 primeros años de vida. ¿Qué vamos a encontrar a la radiografía? Podemos ver que hay hiperinsuflación. ¿A qué me refiero cuando hablo de hiperinsuflación? Es decir, los pulmones se van a ver grandes, alargados, de aspecto enfisematoso, ¿no? Largos. También hay infiltrados parailiares, algunas nodulaciones, micronodulaciones, algunos tractos parailiares. Puede haber atelectasias en estadios más avanzados, ¿no? O que la fase aguda es severa. Puede haber atelectasias lobales segmentarias, ¿no? Se pueden malinterpretar como infección bacteriana. Podemos ver acá una atelectasia del lóbulo superior o una atelectasia lobar. Y podemos decir es una neumonía, ¿no? Y no es más que una atelectasia por obstrucción del moco, del bronco, diríamos, de este lóbulo superior. Entonces se puede malinterpretar como infección bacteriana. Repito, por no sé cuántas veces, la correlación clínico-radiológica es importante. Hazme, niños, radiografía de tórax. En la mayoría de los casos, la radiografía de tórax es normal. En la mayoría de los casos. Pero puede haber otros signos, ¿no? Por ejemplo, la hiperinsuflación. Ya dijimos, pulmones alargados, de aspecto enfisematoso,
debido a la dificultad para exhalar el aire atrapado en los pulmones. Estos pequeños tienen la particularidad de tomar aire, ¿no? Pero tienen dificultad de eliminarlos, ¿no? Y eso es causa de la hiperinsulación. Puede haber atelectasias segmentarias. Por ejemplo, acá hay una atelectasia laminar, miren. Ya saben ustedes que la atelectasia es el colapso de un segmento, de un subsegmento, de un lóbulo, de un pulmón, ¿no? Entonces puede haber áreas de colapso pulmonar por tapones de mucoso en los bronquios, ¿no? Por ejemplo, acá hay una atelectasia, ¿no? Laminar, seguramente el bronquio que tiene que corresponde a este subsegmento está taponado. Engrosamiento de la pared bronquial, en este caso, y edema pulmonar. En casos más avanzados, puede formarse edema del pulmón, o sea, radiopacidades difusas, alveolo intersticiales. Acuérdense de las imágenes estas de las alas de mariposa o difusos, ¿no? Edema pulmonar. En niños, la tomografía, este TEM dice, ¿no? Tomografía espiral multicorte, es útil para valorar la vía aérea pequeña y buscar signos de inflamación o atrapamiento de aire. La TEM no es la primera opción para diagnosticar el asma en niños, pero es útil para evaluar complicaciones. La TEM, como decimos acá, no es el examen de elección para el asma, o sea, cuando un niñito llega para su evaluación por asma, no se le hace prácticamente, inicialmente una tomografía, ¿no? Lo primero se hace una radiografía porque los hallazgos no son, pues como en algunos casos dijimos, es normal. Cuando se ve la complicación del cuadro, entonces ahí ya se hace una tomografía, ¿no? Miren, el diagnóstico de asma en niños generalmente se basa en la evaluación clínica y la tomografía para evaluar complicación o enfermedades asociadas. Por ejemplo, acá, ¿no? Estas son imágenes de tomografía corteaxial, ventana parenquimal. Acá hay un área de atelectasia. Acá hay áreas de telectasia laminares y áreas de consolidación. Bueno, hasta acá la parte que corresponde a la neumopatía en pediatría, ¿no? Decíamos la- las causas más importantes que se pueden detectar por imágenes, ¿no? Lógicamente haciendo la correlación clínica. Sin embargo, vamos a revisar un par de casitos. Nos dice que revisemos un par de casos, ¿no? Vamos a revisar. Por ejemplo, un casito de bronquiolitis. Es un pequeño varón de 6 meses, previamente sano, ¿no? Lactancia materna, vacunación según calendario, acude a servicio de urgencias hospitalarias en esta fecha. ¿Cuál es la enfermedad actual? Desde hace 3 días, cuadro catarral, con abundante mucosidad, ¿no? Y estornudo ocasional. Ya disminuyó su apetito. En las últimas 24 horas, un poquito de fiebre, rechazo de las tomas e irritabilidad. Es un bebé de 6 meses. En las últimas 4 horas le notan con dificultad para respirar, hunde las costillas, no ha presentado reteo nasal, hay vómito puede haber vómito también. A la exploración, al examen físico, la evaluación pediátrico respiratoria está un poco alterado por la lectoscopia seguramente, bien nutrido e hidratado, hay tiraje intercostal. A la auscultación pulmonar, crepitantes y sibilantes inspiratorias y expiratorias en ambos campos pulmonares de manera simétrica. Ventilación regular, frecuencia cardíaca 120, no hay cianosis, abdomen blando, depresible, sin visceromegalias, alerta, está despierto, saturación basal 93. Acá dice, ¿no? ¿Qué le impresiona, ¿no? Con estos hallazgos? El diagnóstico diferencial dice catarro, cuadro catarral, bueno, seguramente por el antecedente, cuerpo extraño en vía aérea, pero no se sabe el antecedente.
neumonía típica y bronquiolitis. Entonces, el, la, un poco la explicación de este caso, ¿no? Es que dada la edad del paciente, vemos que 6 meses, ¿no? Lo que inicialmente le dijimos, y la época del año, el diagnóstico más probable es que sea la bronquiolitis, que es la infección más frecuente en el tracto respiratorio inferior de los niños menores de 2 años, con un pico de infección entre los 2 y 6 meses de edad, entre 2 meses a 6 meses de edad. No es una enfermedad típicamente estacional. Entonces estamos viendo acá, ¿no? Todo, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Bronquiolitis. Cuando el cuadro es leve, el tórax es normal. Cuando ya es moderado, un poco severo, moderado diríamos acá, ¿no? Hay estas líneas radiopacas, hay prominencia del ilio, ¿no? Prácticamente lesión del espacio intersticial. En el derecho no tanto, pero acá en el izquierdo sí. Entonces, esto más el antecedente clínico, más los hallazgos clínicos, más seguramente algunos estudios de laboratorio, entonces el diagnóstico final es una bronquiolitis. Bueno, caso clínico, otro casito clínico, una neumonía. Este es un varón de 2 años. Miren, acuérdense de las edades de presentación de este tipo de afecciones, ¿no? De 2 años de edad presenta desde hace 5 días un cuadro clínico de dificultad respiratoria, tos irritativa, rinorrea, acuosa, ¿no? Al que se añade fiebre tras 24 horas de evolución. Acude de urgencias ante la persistencia del cuadro clínico, a pesar de recibir tratamiento ambulatorio con prednisona, salbutamol, entre otros. Entre los antecedentes personales se constata haber presentado bronquiolitis a los 6 meses de edad. En los últimos meses ha presentado crisis asmáticas leves que han seguido con medicación, broncodilatador oral, sin precisar ingresos hospitalarios. Otro antecedente personal es el escaso interés, o sea, está desorientado, entre comillas, está algo desorientado, ¿no? Ha sido correctamente vacunado, la historia familiar es asimismo irrelevante, tiene 3 hermanos de mayor edad, todos aparentemente sanos. Entonces, ¿no? Una radiografía de tórax muestra frontal y lateral una área de consolidación o condensación en la base posterior izquierda, ¿no? Acá en el espacio visible, en el espacio retrocardíaco, en la frontal, y en la lateral, en la base posterior izquierda. Se inició tratamiento con antibiótico de inhalación, se le dieron antibiótico. Sin embargo, un interrogatorio más profundo de la madre y nuevos estudios de imagen condujeron a un diagnóstico y tratamiento más precisos. Supongo, como decíamos al comienzo, la madre no daba o daba detalles irrelevantes, ¿no? Pero ahora sí es más preciso y se dio con el diagnóstico que era una neumonía basal izquierda. Bueno, jóvenes, eso es mi presentación de hoy, ¿no? Si tuvieran alguna inquietud, lo conversamos. Gracias, doctor. Doctora Mara, muchas gracias, muy amable por su presentación, la clase muy didáctica, enseñarnos pasito a pasito y la forma de ver sencilla y aprender un poco de radiología, sobre todo en estos niños que es probablemente la forma de enfocarlo es diferente a la de los adultos. Acá tengo una consulta, me dice, eh, es un colega de primer nivel, de segundo nivel, es un hospital nivel 2. ¿Qué, qué tan sensible puede ser la radiología convencional para las neumonías en niños? Bueno, eh, ¿O esto dependería de repente de la evolución de la enfermedad, del tiempo? No sé. sí, lógicamente el cuadro clínico es importantísimo, como ya lo hemos detallado prácticamente en toda la presentación. Si inicialmente se hace la radiografía de tórax a todos los pacientes,
aún en los hospitales, no en mi hospital por lo menos, no asumimos que debemos hacer de entrada una tomografía, porque irradiamos al paciente y son pacientes que hay que cuidarlos. La radiación por tomografía en estos niños es alto, a diferencia de una radiografía que la radiación es mínima. Si vemos inicialmente que el cuadro clínico, a pesar de que veamos radiopacidades con patrón alveolar, etc. en los niños, ¿no? Como una neumonía típica, muchas veces es suficiente una evaluación radiográfica con el fin de no irradiar al paciente. Si estos pacientes se complican, ¿no? Hacen otro tipo de lesiones aparte, entonces ahí está indicado hacer una tomografía. Pero de por sí, de inicio no es imprescindible la tomografía. La radiografía más aún que nuestros niveles de tensión, pues los tomógrafos no están a la mano, ¿no? Y lo más importante, la protección radiológica a los pequeños, ¿no? Depende de la evolución clínica del paciente, doctor. Pero sí, con una radiografía de tórax se puede evaluar muy bien. Una radiografía de tórax bien hecha en dos incidencias, ¿no? Frontal y lateral del pulmón comprometido, o en el que se Definitivamente, sospecha, ¿no? ajá, claro. ¿Siempre es mejor tomarle frontal y lateral o va a depender? Es preferible. Hemos visto acá en la Sí, sí, presentación justo había que, que a veces hay lesiones retrocardíacas. ajá, En esos casos, sobre todo, ausculto al paciente, ¿no? Los clínicos, y veo de que hay lesión y hay pues ruidos no muy sanos en la base del pulmón izquierdo, entonces amerita una radiografía lateral izquierda, ¿no? Pero eso depende también del examen físico, ¿no? Si claro. examinamos adecuadamente al paciente, no hay ruidos extraños, entonces es suficiente con una frontal para completar el estudio. ¿Y a Gracias, cuánto doctor. tiempo yo debo debo tomar un control una vez que tomo una neumonía? ¿Cuándo puedo decir ya obtendré una mejora radiológica? Una mejora, dependiendo de la etiología. Hemos visto también en la presentación, ¿no? Casos en los que una neumonía en prácticamente una semana, 10 días, ha habido remisión y limpieza, ¿no? En los pulmones, ¿no? Eso depende Depende del de qué cuadro. momento se inició el tratamiento, ¿no? Y si fue llevado adecuadamente el, el, el caso, ¿no? Pero no, que yo sepa, no hay un protocolo que diga primer Ujú. estudio en tal fecha y dentro de tantos días otro y de tantos días otro. Acá prevalece un poco también la clínica, ¿no? De nuestros médicos. De acuerdo a la evolución clínica del paciente, hacer las radiografías. ¿Por qué Claro, es esto, porque no? Porque estamos hablando de una radiación. No es conveniente irradiar a los niñitos, a los bebés. La radiación puede traer consecuencias. Sí, doctor. sí, y pues sí, porque las imágenes radiográficas, no me acuerdo de la época de COVID, en casi varias neumonías, la limpieza será algo tiempo, ¿no? Inclusive a meses, no sé, el pulmón no aparece limpio luego en buen tiempo, ¿no? Claro, eso dependiendo de lo que les decía, pues de la etiología. Lo que les mostraba era, pues, casos de neumonías bacterianas, ¿no? Claro. Pero hay también las neumonías atípicas, esas también puede evolucionar, puede ir despintándose rápido, pero hay de las otras, pues, ¿no? Son las virales, etc., que dependen de muchos factores Ujú. que pueden intervenir también el estado de defensa del niñito también, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, y finalmente la pregunta correspondiente es, aquí, ¿cómo comparamos? Y eso es porque a veces cuando tenemos un tomógrafo, un resonador, tratamos, sobre todo los más jóvenes, de usar la nueva tecnología en imágenes. En los niños, bueno, y en todo, ¿cuál es la relación de radiación entre una placa radiográfica simple, ¿no? O de perfil de Miren, frente, a una tomografía?
de pulmón, Ya. ¿no? El examen de elección de todos de estos procesos es una radiografía convencional, estándar, simple. El segundo examen que se usa es la tomografía, es el examen de elección, siempre que amerite, siempre que la clínica mande, siempre que el paciente no está mejorando con el tratamiento que se le está dando inicialmente al paciente. ¿Entienden? No tenemos un protocolo de decir en este tiempo hay que hacerlo. La resonancia magnética no entra en el aparato respiratorio, solo entra en casos muy excepcionales, diremos en el mediastino. En mediastino, lesiones mediastinales, en el que hay que hacer el estudio, ¿no? Por diversa patología, ahí podríamos aplicar la resonancia magnética. Pero pulmones, aparato respiratorio, radiografía y mamografía. ¿Ahora qué cantidad me dice usted? Bueno, sí, Hay dice equivalencia, que creo, ¿no? aproximadamente Radiación. una tomografía de tórax corresponde más o menos de 30 a 40 radiografías de tórax convencionales. La cantidad de radiación me refiero, ¿me entienden? Depende Claro, también de claro, muchos factores, pero es un promedio, es un aproximado el que le estoy dando. claro. Depende de varios factores. Claro, entonces hay que Así es, usar doctor. las imágenes con mucha cautela, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Así es, Con ese es el problema. mucho razonamiento clínico creo que es parte del manejo entre la clínica y el estudio de imágenes. Doctor Amaro, muchas Hemos hablado al gracias. inicio, ya, Sí, sí, doctor, para terminar, hemos hablado al sí, sí. inicio de que, por ejemplo, un niñito que va a un consultorio por aparente bronquitis, radiografía de tórax, no es necesario, el diagnóstico es clínico, bien, pero a veces nos excedemos en eso, pues sí hay que tener cuidado. Gracias, doctor, Exacto. Sí, sí. la Muchas gracias, atención, doctor doctor. Amaro. Le agradezco muchísimo su clase, está siendo muy, muy didáctica, enseñándonos el ABC, los primeros pasos de cómo leer una placa radiográfica y cuándo enviarla, y cuáles son los hallazgos y algunos tics de hallazgos radiológicos de pacientes, niños, sobre todo nuestros pequeños. Le agradezco nuevamente a nombre del Comité de Educación Media Continua. Muchas gracias por estar con nosotros y con todos los colegas que nos acompañan. Esperamos el día jueves con la clase de radiología pediátrica en el sistema digestivo. Doctor Amaro, muchas gracias y buenas noches con todos. Es un gusto estar con Buenas ustedes. noches Hasta con luego. todos, Gracias. estimados colegas, hasta cualquier momento. Gracias por su Muchas atención. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Amaro. Hasta luego. Buenas noches.